En estos videos voy a ir explicando las claves de la hipnosis, voy a ir explicando los principios fundamentales que permiten hacer hipnosis de verdad y de una forma moderna, de una forma clarificadora. En este video mi objetivo es explicar el modelo THC y el concepto de sobrepasar el factor crítico como clave de la hipnosis verdadera. Este es un primer video, es una parte 1. En el modelo THC doy por hecho que ya he estudiado el folleto general explicativo de la parte 1, que he publicado en diversas partes, en el curso de hipnosis instantánea, en el menú lateral izquierdo, en la maestría de hipnosis, etc. Y que tiene varias partes que iremos publicando cuando nos permita el tiempo, la parte 2, parte 3, parte 4. Es muy importante entender que así como el ENS inconsciente tiene departamentos funcionales, el ENS consciente también tiene 4 funciones que se vinculan con la parte espiritual de la persona. Acá tengo un gráfico, un dibujo donde voy a poder explicar un poco mejor esto. Podemos entender entonces que el ENS consciente, que es nuestra parte real, lo que somos verdaderamente, tiene 4 funciones importantes: la voluntad, la lógica, el sentimiento o intuición y la conciencia. Hay 2 funciones que son positivas o masculinas, como es la voluntad y la lógica, y por eso están graficados con un más. Son masculinas, son activas o eléctricas, y 2 funciones que son pasivas, femeninas o magnéticas, que son el sentimiento, la intuición y la conciencia. Sí, estas 4 funciones no solamente están divididas por la función que cumplen, sino también por la calidad de esa función, que puede ser femenina, en este caso, pasiva o magnética, o eléctrica, positiva o activa y masculina. La voluntad y la lógica, que están con el signo más, y las femeninas, pasivas, magnéticas, con el signo menos. Entonces hay un equilibrio de fuerzas en estas 4 funciones. Esto no es solamente 4 funciones independientes, como 4 casilleros que están ahí en forma inactiva. Están activamente manteniendo lo que llamamos una polaridad mental. Hay una polaridad aquí. Hay polos positivos y polos negativos dentro de las 4 funciones. Y estos polos hacen que se mantenga un equilibrio dinámico, que es tremendamente importante entender para hacer una hipnosis poderosa, verdadera. El inconsciente entonces tiene estas 4 funciones que se vinculan también con la parte espiritual de un ser humano. Esto no es solamente mente, hay una parte espiritual más allá, más trascendental, que está directamente vinculada con estas funciones. Por ejemplo, la intuición, la voluntad, que está asociada de cierta manera, ¿cierto?, como una función eléctrica, a la fe de una persona. La lógica y la conciencia están vinculadas a partes más superiores del ser humano, que es su parte espiritual, su espíritu, su trascendencia. Estas funciones, entonces, están en un equilibrio dinámico. Ahora, estas funciones activas y pasivas, entonces, en este equilibrio dinámico, tienen una función o cumplen un rol importante cuando hablamos de sobrepasar el factor crítico. Cuando estamos aplicando la fórmula ACER, nuestra fórmula, el desarrollo de nuestra fórmula, ¿cierto?, fue observando lo que hacían todos los hipnotizadores de todas las épocas, modernas y antiguas y modernas, y aquellos grandes másteres hipnosis del día de hoy con los cuales yo me he vinculado. Encontramos que hay algo común en todas las distintas prácticas de la hipnosis que le llamamos fenómeno o fórmula ACER, que yo lo he explicado en diferentes lugares y que es la característica de la hipnosis que nosotros practicamos en la Sociedad Chilena de Hipnoterapia, la fórmula ACER. Pero también está el principio Unbalance, que también voy a explicar en estos videos. Pero cuando estamos hablando de la fórmula ACER, la letra A significa atención, la letra S de la fórmula significa sobrepasar el factor crítico. Cuando hablamos sobrepasar el factor crítico, como diría Dave Elman, ¿qué es la hipnosis?, decía Dave Elman? Es un estado mental donde sobrepasamos el factor crítico. Ahora, Elman no tenía el respaldo en modelo THC que tenemos nosotros. Él no tenía eso. Por lo tanto, no podía ser muy específico. Pero nosotros sí podemos ser específicos porque entendemos la polaridad mental que está en involucrar la hipnosis. Entendemos el modelo THC, la división de las funciones activas pasivas, entendemos
cosas que los antiguos no entendían. Mis dos grandes maestros fueron Erickson y David Bellman, un maestro moderno y sus discípulos con los cuales estudié. Pero, obviamente ellos no tenían estos modelos. Y los discípulos de ellos que no han desarrollado estos modelos tampoco lo tienen. Entonces, mis dos grandes maestros me enseñaron muchas cosas, pero a medias, inconclusas. Y nosotros hemos tenido que concluir un trabajo que estaba inconcluso. Cuando estamos hablando entonces sobre el factor crítico, que para Dave Bellman es la clave de hipnosis, si uno sobrepasa el factor crítico, tiene hipnosis. Si no lo sobrepasa, no tiene hipnosis. Así de simple. Y eso es verdadero. ¿Qué está pasando con sobrepasar el factor crítico desde la perspectiva de esta polaridad mental? Lo que estamos haciendo, y hemos descubierto nosotros cuando sobrepasamos el factor crítico, la letra S de la fórmula ACE, estamos adormeciendo o aquietando las funciones activas, masculinas o eléctricas, del ENS consciente. Y como estas están en un equilibrio dinámico, que está graficado acá, en este esquema donde hay una balanza hipersensitiva que está constantemente balanceando estas funciones activas y pasivas, hipersensitiva, al adormecer las funciones activas, tenemos que se produce esto que estaba en un balance, un equilibrio superior, porque estamos hablando de la parte del ENS consciente, no tenemos nada involucrado aquí con el ENS inconsciente. Al sobrepasar el factor crítico, lo que estamos haciendo es que estamos adormeciendo las funciones activas y por lo tanto, como es un equilibrio dinámico, muy dinámico en este principio de polaridad mental del modelo THC, se produce un unbalance, un desequilibrio que está graficado acá. Esto que estaba equilibrado, al sobrepasar el factor crítico para producir la hipnosis, que Bellman no sabía qué estaba ocurriendo, nosotros sí sabemos, pero si él sabía que había que sobrepasar el factor crítico y disminuir la lógica, hablaba él, no hablaba la voluntad. Nosotros sí hablamos de estos términos, porque este modelo nos permite hablar así, detalladamente. Se produce un fenómeno de unbalance o un principio de unbalance superior, porque solamente estamos considerando las funciones del ENS consciente. Estamos olvidándonos del ENS inconsciente, que luego a continuación también va a participar en otro fenómeno que quiero explicar en estos videos sucesivos. Al quitarle o aquietar las funciones activas, se produce un unbalance, un desequilibrio, porque eso es un equilibrio dinámico, como una balanza. Si le quitamos peso a un lado de la balanza, el platillo contrario se va a bajar. Se produce un unbalance de tipo subtractivo. En este caso, porque estamos al aquietar las funciones activas, en este lado está la función activa, la lógica y la voluntad, se produce un unbalance subtractivo, porque quitamos esta actividad. Y se van a hacer más activas todavía las funciones pasivas o femeninas de la mente. Es decir, la intuición y la conciencia se van a hacer mucho, mucho más activas. Esto explica por qué razón Bright se dio cuenta, cuando produjo las primeras hipnosis, que las personas se hacían más conscientes. Es decir, la persona podía escuchar sonidos que estaban a 2 o 3 habitaciones donde se estaba haciendo la hipnosis. Y yo también he encontrado ese fenómeno. Cuando hemos hecho hipnosis en nuestras clases, en los cursos de hipnoterapia o maestría en hipnosis, hemos hecho clases con muchos alumnos. Algunos alumnos que están lejos escuchan las conversaciones al otro lado de la habitación. Algunos sienten, igual como decía Bright también, que él también lo encontró, que percibían, por ejemplo, si alguien pasa a 2 o 3 metros de distancia, sienten el movimiento de desplazamientos del aire. Eso es algo que nunca se explicó. Está claramente en el libro de Bright. Cuando yo lo leí me llamó la atención. El libro se llama Hipnosueño, o Sueño Hipnótico, de Bright, que es su único libro, su libro más importante de hipnosis, donde enseña la hipnosis por primera vez. Él no entendía por qué ocurría esto. Nosotros con el modelo de THC sí entendemos por este fenómeno la polaridad mental. Al sustraer y al aquietar las facultades masculinas, se activan las pasivas por este equilibrio dinámico. Al quitarle el peso a un lado de la balanza, se carga el otro en un unbalance subtractivo. Pero también aquí podríamos tener, ¿cierto?, un unbalance aditivo. Si nosotros sobrecargáramos la conciencia, que es lo que hacía Erickson
cuando él definía la hipnosis como un estado de atención focalizado. Al decir eso, él no está diciendo que él está focalizando toda la conciencia en un solo punto. Por lo tanto, él cargaba esto y producía un unbalance aditivo. Estas explicaciones jamás se han dado antes en el mundo de la hipnosis. No las vas a encontrar en ningún seminario, en ningún curso, en ningún libro. Yo jamás las encontré en ninguna parte. Solamente la intuición, el desarrollo, la investigación, el análisis, etcétera, etcétera, nos ha permitido encontrar esto. Entonces, Erickson hablaba de un estado de atención focalizado. Y eso nos hace ver que se producía un unbalance aditivo. Por eso él constantemente estaba diciendo, recuerda esa experiencia en la playa, cuando estabas viendo ese fuego allí en una fogata. Erickson estaba todo el tiempo haciendo un unbalance aditivo cuando trabajaba en este unbalance superior, porque hay un inferior que voy a explicar a continuación. Todo esto, que pareciera tremendamente complicado, lo es porque el ser humano es complicado. Pero hemos podido desentrañar estas claves. Y es un tremendo avance en la hipnosis lo que estamos haciendo. Estamos yendo al detalle de lo que está ocurriendo, lo que nadie explicó. Todos hablaron de generalidades y todavía siguen hablando de generalidades. Yo me formé con los grandes discípulos de Erickson. No tuve tiempo de formarme con él porque yo era muy menor para ser estudiante directo de él. Pero he revisado todo lo que existe en hipnosis en diferentes países, en diferentes lugares, Europa, Inglaterra, en Francia, donde se formó la hipnosis, en Inglaterra, en Estados Unidos con los grandes. Y la investigación, el análisis nos ha permitido descubrir estas cosas. Y por supuesto, más adelante, y ya lo he mencionado, este principio en balance no es propiedad de que yo haya sido el genio que descubrió esto, no. Yo me inspiré también en los escritos de un maestro francés de hipnosis que hablaba de este fenómeno en balance, no con este detalle, pero más detallado que Erickson y que Hellman, y que encontré sus manuscritos en la biblioteca de Lyon, en una ciudad de Francia, muy cerca de Suiza, por la pura casualidad. Esas causalidades del universo que permiten que uno descubra cosas. Eso me inspiró, más todos los estudios de hipnosis, a desarrollar todo este modelo, que es nuestro modelo THC, que es la fórmula A y el principio unbalance, que caracteriza a nuestra sociedad chilena de hipnoterapia, y que la distingue de todas las demás. En este principio unbalance, entonces tenemos un principio unbalance subtractivo y aditivo superior. Entonces, cuando estamos hablando sobre sobrepasar el factor crítico, lo que estamos haciendo es adormecer o aquietar las funciones masculinas y eso va a incentivar las funciones pasivas o femeninas, la conciencia, la sensación y la intuición. Y esto se realiza de diversas maneras. Eso ya lo sabían los maestros antiguos. Ellos sabían cómo hacer esto, pero no sabían qué estaban haciendo. Se realiza de diversas maneras con verdaderos trucos hipnóticos que se han desarrollado a través de las épocas y que puedes encontrar especialmente en los libros más antiguos de hipnosis, y que revisamos nosotros en teoría y práctica en todos nuestros programas de hipnosis, máster en hipnosis, hipnoterapeuta clínico, en el hipnoanálisis, los revisamos esos trucos de cómo hacerlo. Lo que faltaba era la explicación. Y eso es el aporte que estamos haciendo a la hipnosis. Por supuesto, aquellos que desarrollaron estos métodos nada mencionan ni señalan sobre las funciones activas, pasivas de la mente consciente, de la parte consciente. Ellos no saben eso. Solo lo hicieron por pura intuición. ¿Cómo descubrieron esos trucos? Ejemplo de pegar los párpados, o que una mano se adormezca, o que se ponga rígido. ¿Cómo hicieron eso? Pura intuición. Intuición. Pero nosotros que usamos el modelo THC de hipnosis entendemos bien estas funciones y por qué estamos haciendo ciertas cosas como las que menciono y que explicamos a nuestros alumnos, entonces en nuestros programas de máster, etc. Esto para nuestros alumnos, ¿cierto? Nosotros sabemos que basta con pedirle a la persona que solo refleje nuestras palabras, que no haga ningún esfuerzo por producir nada y que no rechace nada de lo que ocurre, que lo deje ocurrir. Eso es lo que más comúnmente usamos para adormecer las facultades masculinas o activas de la parte consciente. Eso es lo más común. Pero también, el segundo método es que ejercite la simulación. Simule que no puede abrir los ojos, simule que una mano está pegada. Al simular, y en la intuición instantánea también lo usamos, simula que vas a entrar en trance, etc., estamos haciendo también que se aquieten las facultades masculinas o eléctricas del consciente, de la parte consciente, la voluntad y la lógica. Porque no es lógico que algo se pegue si no hay un pegamento. No es lógico que los párpados se peguen, no es lógico. Se diluye la lógica, se disminuye, y la voluntad, la persona se entrega. Por lo tanto, se produce el fenómeno de unbalance con ese segundo truco también. Pero también haciendo que cada logro hipnótico que deseamos lleve un premio. Por ejemplo,
El entrar en hipnosis significa que tienes un gran poder mental. Significa que vas a acceder a un poder que nunca has tenido antes. Eso hace que también la voluntad se adormezca. Y por lo tanto este equilibrio dinámico, al pedirle eso a la persona, se rompa y se busca el fenómeno unbalance superior, que he explicado acá, diciéndole que tiene grandes poderes de imaginación, etc. Eso hace que el factor crítico se adormezca. Entonces, adormecer el factor crítico es aquietar las funciones activas del inconsciente y producir el fenómeno unbalance superior, superior. Hemos aprendido de los grandes maestros de la hipnosis estos trucos, de los maestros también antiguos y modernos también, que todavía las usan, los grandes hipnotizadores del día de hoy, Bandler, los discípulos de Erickson, Rossi, Gilligan, Sai, etc. Pero jamás fue enseñado de una manera tan clara, de forma didáctica como lo hacemos nosotros, después de desarrollado este modelo THC, entendiendo las funciones masculinas y femeninas del inconsciente y la fórmula ACER. En otro video explicaré la relación entre sobrepasar el factor crítico, el modelo THC, y el principio fenómeno unbalance, que ya he adelantado. Voy a hablar un poco más detallado en otro video. Y también de la psicología que está detrás de todas las hipnosis ericksonianas, los secretos ocultos de Erickson, porque en estos elementos están los secretos ocultos de Erickson, y también de las inducciones instantáneas, que eran tan misteriosas para nosotros hasta hace unos años atrás, unos 20 años atrás, pero las hemos desvelado completamente. Este es el primer video y voy a ir entregando más información, aclarando la oscuridad de la hipnosis, ¿cierto? Y aportando a la hipnosis, trayéndola realmente al siglo XXI con estos videos, en otros videos sucesivos. Vas a encontrar, ¿cierto? Si estás en algún programa de hipnosis instantánea, los he puesto uno debajo de otro para que lo sigas viendo. Si no, lo voy a ir entregando. Si estás viendo esto en YouTube, o estás viéndolo en mi blog, en el blog de la Sociedad Chilena de Terapia, o en la página Facebook de alumnos, o página Facebook general, van a ir apareciendo cada cierto tiempo, para ir esclareciendo la oscuridad de la hipnosis.